En el episodio de hoy hablaremos sobre algunas certezas importantes que son clave para alimentarse bien, porque alimentarse bien conduce a una nutrición correcta y con ello sentirse vital, tener salud y desparramar ánimo para rendir y aportar, así como para una mejor prevención de enfermedades y de un envejecimiento prematuro. En concreto, nutrición correcta para vivir mejor por más tiempo. Les conviene quedarse atentos que ahora les contamos. Esto es Alimento con Sentido, un espacio para productores ecológicos y consumidores responsables. Escucharemos el episodio 3. Certezas alimentarias más importantes y alcances de la visión ayurveda para el consumo cotidiano. Con Silvia Bujín y Fernando Alvarado de la Fuente. Saludos, estimados oyentes, gracias por escucharnos en este programa Alimento con Sentido. En este programa compartiremos varias certezas alimentarias más importantes y luego nos tomaremos la libertad de brindarles alcances de la visión ayurveda para el consumo cotidiano, adoptadas muchas de ellas de la milenaria sabiduría de la India. Hola Fernando. Hola Silvia, saludos amigas y amigos. El objetivo con estos programas es brindarles consejos útiles sobre las ventajas de la alimentación con productos ecológicos, sin veneno, para mejorar la nutrición de las personas y para aportar a una gastronomía saludable. Nuestra visión es promover sociedades con cultura agroecológica, con vitalidad y energía. Nos interesan sus comentarios, sus inquietudes y sobre todo sus sugerencias de los temas que desearían escuchar. Así que les animamos a escribirnos al Facebook de RAE Perú o a la dirección electrónica podcast@raeperú.org. Vamos al segundo bloque para conversar sobre las certezas alimentarias más importantes. Estás escuchando Alimento con Sentido, gracias al apoyo del Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del Perú. Nuevamente recurriremos al libro Pequeña Enciclopedia de Alimentación Saludable, escrito por Alfredo Steger, para compartirles sus certezas alimentarias más importantes. Alfredo convivió durante muchos años con una neoplasia en el rostro, lo que le motivó a investigar con ahínco y disciplina sobre hábitos de consumo y de vida que aliviaran el tratamiento, las operaciones y su convalecencia, de forma que le permitieran mantener calidad de vida para continuar siendo útil y sobre todo productivo. Alfredo partió en 2018, realmente por razones muy diferentes a su dolencia. En la introducción de su libro, Alfredo comenta: "Me dará mucha satisfacción enterarme algún día de que este libro ha sido usado como guía personal familiar y también para programas de alimentos, para cursillos y charlas de orientación". Fernando y yo conocimos a Alfredo y, al igual que cientos de personas que lo conocieron, podemos dar fe de su seriedad, de su independencia profesional, ajena a cualquier aceitadita para torcer su punto de vista. Por ello es que vamos a compartir muchos pasajes de su libro en honor a su deseo de compartir sus hallazgos y cumplir con el objetivo de su libro, que es diferenciar lo veraz, esencial y valioso de aquello falso, inútil o manipulado por prejuicios o por los intereses de la industria. Su libro es el resultado de la lectura de numerosos textos oficiales, confrontada con la evidencia científica y la realidad personal. En la misma introducción, Alfredo apunta: resumo los conocimientos y consejos más útiles para una buena alimentación, que se diferencian de las indicaciones de muchas escuelas específicas de nutrición sana, por tener estas visiones unilaterales, con frecuencia vinculadas a concepciones ideológicas o religiosas estrechas, y que tienden a comportarse como sectas. Trato, al igual que diversos otros promotores de una alimentación más sana, de orientar y favorecer comportamientos asumibles por el grueso de la población sin necesidad de modificar sus convicciones en otros campos, o al menos no a priori. Espero que ayude a mis lectores a distinguir, en lo que difunden los medios, las advertencias, recomendaciones y recetas serias de las equivocadas, sesgadas
por enfoques unilaterales, conocimientos parciales, intereses comerciales o simplemente irresponsables. Y agrega, pienso que el texto puede funcionar como un pequeño pero sólido dique frente a la infinita avalancha diaria de propaganda comercial, de publireportajes tendenciosos y de mensajes erróneos, incluidos muchos bien intencionados, pero también unilaterales o sesgados y por ello igualmente perniciosos, en particular la dirigida a la infancia, que debería estar prohibida. Lo considero una pequeña enciclopedia de los aspectos más útiles, incluidos los que más dudas nos causan. Y ahora vamos de lleno a sus certezas alimentarias más importantes. Y empiezo con la certeza número 1. Alimentarse bien es clave para nutrirse bien y con ello sentirse bien, tener mejor salud y ánimo, rendir más y tener descendencia más sana, así como para una mejor prevención de enfermedades y para evitar un envejecimiento prematuro. A afrontarlos mejor, es decir, para vivir mejor por más tiempo. Nutrirse es el efecto de los alimentos en el funcionamiento del cuerpo, en todos sus microprocesos, lo que realmente asimilamos de lo que comemos. Certeza número 2. Envejecer es un proceso multicausal que puede acelerarse o no según la alimentación y el modo de vida. Se debe a que nuestras células y órganos se desgastan por uso intenso y por radicales libres, por disminución de la capacidad de reparación de daños, por acumulación de toxinas, por cambios glandulares, todo en parte determinado genéticamente. Incluso si ya se tiene alguna o más enfermedades, si bien puede ser útil e incluso indispensable tomar medicamentos apropiados o someterse a otras intervenciones médicas que casi siempre tienen efectos secundarios negativos, algunos a la larga terribles, es igualmente o aún más importante lograr tener una alimentación saludable que contribuya a la sanación y prevenga la agravación o recaídas u otras dolencias. Certeza número 3. Alimentarse bien es perfectamente compatible con comer cosas que nos gustan o nos pueden llegar a gustar y proporcionarnos placer. La nutrición adecuada depende de la ingesta, a la larga, de una variedad, así como combinación adecuada de alimentos saludables, que incluya la infinidad de elementos que el cuerpo necesita y se encarga de equilibrar cuantitativamente y combinar, si recibe oportunamente en cantidades razonables y en forma asimilable, los insumos adecuados. No tenemos necesidad ni de identificarlos en detalle ni de cuantificarlos en nuestra vida diaria. Esto de sumitas, de calorías, nada que ver. Es importante evitar excesos en la ingesta de calorías y grasas, pero lo es aún más evitar la falta o insuficiencia de muchos nutrientes por una mala alimentación, también la ingesta innecesaria o excesiva de suplementos artificiales. Certeza número 4. Son elementos indispensables no solo los macronutrientes, es decir, proteínas, hidratos de carbono y grasas, en los que antes se centraban los dietistas y algunos hasta ahora, más las fibras, sino también innumerables micronutrientes, es decir, minerales básicos, vitaminas, enzimas, oligoelementos, oligo quiere decir poco, muchos aún negligidos o con funciones desconocidas para la ciencia y que pueden requerir modos diferentes y tener efectos variados ante constituciones diferentes y diversos contextos y circunstancias. Los minerales básicos y oligoelementos en la comida natural, a diferencia de los suplementos artificiales, no vienen aislados sino forman parte de sustancias complejas, que en general son asimiladas y usadas por el cuerpo integralmente e incluyen componentes aún desconocidos en sus funciones exactas. Certeza número 5. Los alimentos naturales, en particular los crudos o solo con el mínimo tiempo de procesamiento, térmico u otro, necesario para hacerlos digeribles, para potenciar un componente o para eliminar patógenos, conservan sus sustancias vitales o la mayor parte de estas, por lo que son preferibles. Diversos alimentos son solo comestibles después de cocción u otro tratamiento térmico, y hay sustancias que son asimiladas mejor o tienen su efecto más positivo o diferente
recién cuando han sido cocidas, como el licopeno de los tomates, por lo que hace que la manzana cocida, a diferencia de la cruda, no genere estreñimiento. Aumenta la asimilación del licopeno si se agrega al tomate cocido un poco de aceite de calidad. Certeza número 6. Un factor clave para una alimentación que contiene sustancias vitales en cantidades insuficientes o insignificantes es el error de muchos nutricionistas y también de algunos científicos, de considerar nutricionalmente equivalentes a alimentos naturales e industriales con igual cantidad. Piensan que suplementos alimenticios artificiales compensan su ausencia, pero nunca tendrán igual efecto nutricional y por lo general será con frecuencia de efecto negativo. Es fundamental tener presente que, si bien lo artificial nos puede a veces ser útil y en ocasiones indispensables, nunca es idéntico a lo natural ni tiene la misma eficacia en condiciones de salud normales. Certeza número 7. Actualmente, aún más que a la pobreza, a la alimentación insuficiente y a la malnutrición, sea esta por cantidad insuficiente o por calidad inadecuada a pesar de cantidad suficiente o excesiva, las dolencias y enfermedades se deben crecientemente también a malos hábitos alimentarios, inducidos o acentuados por la propaganda de productores de alimentos refinados o de consumo rápido, cuyos precios baratos, así como por programas de alimentación mal concebidos, generan o propician el déficit de sustancias vitales en todas las capas sociales. Se llama sustancias vitales a las no desnaturalizadas por procesamiento, o solo con el mínimo indispensable para ser digeribles y asimilables, o sometidas a un tratamiento térmico para proporcionar algo específico que no aportan en estado crudo. Certeza número 8. Los suplementos artificiales pueden tener la misma estructura química que su equivalente natural, pero el natural viene acompañado e inserto en sustratos o tiene cofactores que facilitan, refuerzan o complementan su acción, lo que los hace más efectivamente duraderos o evita efectos secundarios negativos. Alfredo nos informa de una situación en Chile. El Ministerio de Salud chileno se manifestó contra una propaganda de la empresa farmacéutica internacional Pfizer que presentaba a su multivitamínico Centrum como completo reemplazo de la alimentación natural. Tal afirmación fue objetada por el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria. En respuesta, la transnacional recurrió a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, argumentando que el Consejo no tiene facultad para intervenir en este tipo de anuncios. Pero las Cortes terminaron respaldando al Consejo, es decir, nunca Centrum va a servir de una alternativa completa para la alimentación saludable. Y menos para reemplazarlo. Retomando las certezas, la número 9 advierte que es necesario saber que existen sustancias alimentarias naturales con efectos negativos para algunas o muchas personas. En otras palabras, debemos tener conciencia de que natural no significa siempre inocuidad. Hay alimentos que crudos o con determinadas preparaciones son tóxicos o son dañinos para algunas personas. Haciendo un paréntesis en la lectura del libro de Alfredo y para despejar las dudas sobre cuáles son esas sustancias alimentarias que generan reacciones adversas en las personas, mencionaré algunas de estas. Por ejemplo, la lactosa de los lácteos, que resulta terrible para intolerantes a la lactosa, el gluten del trigo, la avena y la cebada, que es muy perjudicial para los celíacos. De otro lado, los endulzantes, que son dañinos para quienes tienen intolerancia a la fructosa, la sacarosa y la glucosa. Luego, el ácido oxálico presente en espinacas o yucos, carambola, por ejemplo, son productos vetados para quienes tienen insuficiencia renal. Y terminaremos esta lista con la solanina, una sustancia presente en la cáscara de tomates y papas que provoca inflamación intestinal. Continuamos con la certeza número 10 que dice: respecto de la superioridad de lo natural, el ejemplo más conocido y que sí genera consenso es que ninguna leche artificial equivale en calidad a la leche materna, que lo mejor para lactantes es ser amamantados el mayor tiempo posible, al menos de 5 o 6 meses, exclusivamente, sin agregados, a menos que se tenga insuficiencia o defectos de leche materna. De otro lado, hacen bien los países que prohíben la propaganda y entrega de muestras gratis de leche industrial
en hospitales y clínicas a gestantes y parturientas, y pésimo que las productoras y distribuidoras de estas muestras continúen con esta práctica malsana. En muchas partes ha sido prohibida una leche de fórmula de Nestlé dirigida a infantes de primera edad. Certeza número 11. Lenta y progresivamente a partir del quinto o sexto mes, la leche materna debe ser complementada con comida licuada, lo más natural posible y ecológica, y bien aceptada por el lactante, y solo en parte reemplazada por leche de fórmula en caso de insuficiencia o imposibilidad parcial de amamantar. Certeza número 12. Los beneficios y problemas de consumir leche animal más allá de la primera infancia son motivo de grandes controversias. De un lado, alimentadas por la poderosa industria láctea por razones comprensibles, pero equivocadas para una inmensa mayoría de la población, porque el ser humano no necesita leche después de la lactancia materna, ya que progresivamente un alto porcentaje de personas va perdiendo la capacidad de digerirla y porque muchísimas personas desarrollan intolerancia a las proteínas de la leche o alergia a estas. Certeza número 13. El gran daño de la alimentación industrial refinada y ultraprocesada deriva de basarse en nutrientes artificiales o en parte alterados y malogrados, desnaturalizados por los procesos de producción, que implican carencia de nutrientes esenciales. Certeza número 14. Todavía muchos profesionales de la nutrición no consideran o minimizan el daño causado por ingredientes que la industria y los servicios alimentarios agregan en dosis elevadas, tanto por costumbres y preferencias de los consumidores, en gran parte inducidas, como para propiciar adicción, en especial azúcar y sus sucedáneos químicos. También la sal, que en las etiquetas llaman sodio para confundir al consumidor, y mejorador de sabor, que es el glutamato monosódico. Ignoran o niegan el efecto negativo de muchos aditivos artificiales agregados para la facilidad de producción, conservación, apariencia, sabor o generación de adicción. Muchos de ellos dañinos por su naturaleza, por mala calidad o por su cantidad excesiva. Vamos a una pausa antes del tercer bloque, en donde conversaremos sobre las sugerencias para el consumo cotidiano desde la visión ayurveda, porque nos interesa dar a conocer qué prácticas milenarias y sabias se siguen en latitudes tan lejanas como la India. Estás escuchando Alimento con Sentido, un espacio dedicado a productores ecológicos y consumidores responsables. Iniciamos este tercer bloque con una información muy interesante extraída del Facebook de la terapeuta ayurveda Adriana Sánchez Manrique. Adriana nos recomienda tomar en cuenta los 6 sabores de los alimentos para incorporarlos cada día en nuestras comidas. Los 6 sabores son dulce, ácido, salado, picante, amargo y astringente. Adriana nos explica que la Ayurveda, cuyo significado es ciencia de la vida, describe 6 sabores presentes en los alimentos y recomienda incluirlos en nuestras preparaciones. El incorporar estos 6 sabores de manera balanceada en las comidas diarias ayudará a mantener una nutrición equilibrada y la salud. Lo que sí es necesario prevenirles que algunos de estos sabores pueden ser diferentes con la sensación en el sentido del gusto, pero bueno, ya lo iremos aclarando cuando los mencionemos. Empecemos con el sabor dulce y aquí la primera aclaración. Si bien decimos dulce, para nada está relacionado directamente a postres o al azúcar en sí. Por tanto, ¿a qué se define como sabor dulce? Se dice que el sabor dulce lo encontramos, por ejemplo, en los cereales, es decir, arroz, cebada, centeno o raíces tuberosas como el camote, la yuca. También se define sabor dulce a las nueces y en lo que sí coincide con nuestro sentido del gusto es con las frutas dulces como el mango, el plátano o la lúcuma. Lo dulce promueve la fuerza inmediata, la vitalidad, pero se deben consumir con moderación porque pueden hacer lenta la digestión. Según el Ayurveda, el sabor ácido, también conocido como agrio, promueve el apetito, así como la buena digestión y la eliminación de toxinas. Se recomienda un consumo mínimo porque en exceso puede resultar muy agresivo para el cuerpo. En el caso de este sabor, el sentido del gusto también lo percibe así, como ácido, y por tanto son alimentos ácidos el limón, los vinagres ya sea de vino, de manzana o de camu camu, los alimentos fermentados, el tofu, el kefir, la kombucha, el tamarindo.
Acerca del sabor salado, se reconoce que agrega sabrosura a los alimentos, estimula la digestión, ayuda al equilibrio electrolítico, limpia los tejidos y aumenta la absorción de minerales. Al igual que el ácido, se debe usar en poquitas cantidades. El sabor salado está presente en la sal y debemos preferir la sal integral y además jamás elegir aquellas que contienen antiaglomerantes con aluminio. Aquí en Perú tenemos sales integrales de calidad como la sal de mar y la sal rosada de maras. Otros alimentos con sabor salado son las aceitunas, las algas, el sillao. Con este último hay que procurar identificar al que esté libre de colorantes color caramelo, así también libre de glutamatos y por supuesto libre de soya transgénica. Para identificar los antiaglomerantes, el color caramelo y el glutamato basta leer las etiquetas y si encuentran estos aditivos sencillamente descarten la compra de tales productos. Luego, para identificar sillao libre de soya transgénica, también es imprescindible leer la etiqueta, que en el mercado ya podemos encontrar un par de marcas que cuentan con certificado de usar soya normal. El sabor picante también estimula la digestión, mejora el apetito, limpia los senos paranasales, estimula la circulación sanguínea y aumenta los sentidos. Y ojo, el Ayurveda hace una apreciación interesante al indicar que demasiada comida picante podría provocar que nos volvamos hipercríticos y renegones. En el caso del sabor picante también hay coincidencia con nuestro sentido del gusto, porque ejemplos de alimentos picantes son los ajíes, el kion, las cebollas, el ajo, la mostaza y otras especies picantes. Sobre el sabor amargo se considera que tiene cualidades altamente desintoxicantes y puede ayudar a eliminar los productos de desecho del cuerpo. Los alimentos amargos también ayudan a la purificación mental. Entre los alimentos amargos se encuentran los vegetales verdes crudos, la cúrcuma, el té verde negro y la mayoría de infusiones de hierbas. Finalmente se describe el sabor astringente y dentro de este sabor se incluyen muchas legumbres como los frijoles, algunos germinados como el de alfalfa, las varias coles, las manzanas, las peras, los arándanos, la granada. Este sabor astringente es el más ambiguo de identificar con nuestro sentido del gusto y más bien considero que es el ejemplo que mejor explica la visión ayurveda cuando clasifica los alimentos en sabores, con la finalidad de que nos enfoquemos en el efecto fisiológico del sabor más allá de nuestros sentidos. En otras palabras, cuando decimos más allá del sabor, nos referimos a que sumado al sabor también hay implicada una influencia en el funcionamiento de nuestro organismo. Fíjense, si con el sabor dulce obtenemos fuerza y vitalidad y con el sabor picante un subidón de calor, el astringente nos puede causar gases. Como pueden observar, la filosofía ayurveda también contribuye a remarcar la necesidad de mantener un equilibrio con las combinaciones de los alimentos, evitando elegir únicamente un sabor y que al contrario con el balance se consigue una nutrición más proporcionada. Un aporte adicional. El Ayurveda es la ciencia de curación de desarrollo desarrollado en la India, en donde millones de personas la practican desde hace más de 5.000 años. Lo interesante de la Ayurveda es que observa la salud de manera individual, del mismo modo que la medicina china, y prefiere prevenir a curar. Y cuando se requiere curar se vale de una serie de modalidades que incluye hierbas, régimen alimentario especial, así como aromas, sonidos, meditación y yoga. Vamos a una pausa antes del cuarto y último bloque. Esto es Alimento con Sentido, con Silvia Bujín y Fernando Alvarado de la Fuente. Muchas gracias por su atención, nos alegra haberles acompañado por unos minutos con información útil y les invitamos cordialmente a seguirnos escuchando en los otros programas de esta serie Alimento con Sentido, posible gracias al Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del Perú. En todos estos programas les brindaremos consejos útiles sobre las ventajas de la alimentación con productos ecológicos locales, para mejorar la nutrición de las personas y para aportar a una gastronomía saludable. Alimento con Sentido será una guía para comer sano y sabroso y recuerden, aquí en Lima contamos con los valles del Chillón y del Lurín que nos brindan bioalimentos certificados producidos por más de 100 bioproductores comprometidos con la agricultura ecológica. Nuestra misión es promover sociedades con cultura agroecológica
con vitalidad y energía. Pueden escucharnos cuando quieran en la web de la Red de Agricultura Ecológica del Perú, raeperú.org. Hasta la próxima, y mientras tanto, que vuestros días sean productivos, sanos y felices, con productos ecológicos a su alcance.